Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias por venir a la Vorágine. Yo creo que la mayoría conocéis este espacio. Para quien no, pues bueno, este es un espacio asociativo que lleva ya 4 años largos de funcionamiento y que espera durar muchísimo tiempo más, que dura gracias a vosotras, a la gente que viene y a la gente que alimenta esta comunidad. Y a mí me gusta mucho ver gente en un día como hoy en una ciudad que está mirando a otras cosas y está en otras fiestas, lo cual está muy bien, pero de vez en cuando está muy bien reunirse para esto. Hoy tenemos por segunda vez, bueno, por más veces, pero con ustedes, con el público, por segunda vez a Manuel Rodríguez. Manuel es, yo he ponido de Facebook, es un compañero, primero, ¿no? Es un compañero, un hermano de batallas, de pensamiento, de muchas cosas, pero además en este momento yo creo que es un referente muy importante de análisis crítico político en el Estado español. Voy a mirar solamente el nombre del instituto porque siempre se me olvida. El Instituto para la Democracia y el Municipalismo, que tiene relativamente poco tiempo, ¿no? ¿2 años? Sí, 2 años o así, ¿no? Que ha sido una base muy importante en el fomento del municipalismo y del pensamiento alrededor de esa idea. Escribe en diagonal, en lo que ahora es El Salto, en Contexto, en Público, y está plenamente empapado no solamente de lo que ocurre en la política de Madrid, en este país, este estado centralista, ¿no? que parece que debute todo allí en Madrid, sino también en los procesos en los territorios, porque trabaja con muchos de los territorios que están tratando de hacer otras cosas. No me voy a enrollar más porque él lo va a contar. Yo recomiendo el libro, me toca no solamente porque está aquí el autor, sino porque me parece que es en muy poco espacio tenéis un análisis muy profundo de lo que ha ocurrido en los últimos 6 años, que son 5 años, de 2011 a 2016, ¿no? Que son un periodo apasionante, decepcionante para algunos, emocionante para otros, en fin, podemos poner todos los adjetivos que queramos, pero como mínimo apasionante para estudiarlo. Entonces, muchas gracias por venir y pues, acaba de llegar de Madrid, a vosotros. Y bueno, yo soy de Traficantes de Sueños, que es un proyecto parecido a este, porque funciona como una cooperativa y tiene una editorial, pues en la editorial trabajo yo, ¿no? Tengo la suerte de escribir y publicar en el mismo sitio, ¿no? Eso no lo tienen todos, ¿no? Bien, la idea del libro, ¿no? Lo que nos trae aquí, yo creo que no es tanto una presentación como abrir una discusión. El libro tiene un propósito muy claro, o sea, es hacer una historia de un periodo que es muy agitado, que empieza en 2011, que empieza con la insurrección, lo que podríamos llamar con esa insurrección democrática que es el 15M, y llega yo creo que hasta fechas recientes, y que yo creo que forma un ciclo político en la historia del país, probablemente probablemente no, yo diría claramente el más intenso desde los años 70 y principios de los 80, de la transición. Pero es un ciclo que yo creo que ha acabado. O sea, yo creo que es una de las tesis fuertes del libro. O sea, lo que se abrió en el 15M se ha ido agotando progresivamente en estos últimos años de lo que algunos llaman el asalto institucional. Y a día de hoy, pues, lo que se trata básicamente es de certificar qué es lo que ha sucedido para intentar relanzar lo que podríamos llamar la política en sentido más fuerte de la palabra, la política como transformación, como decisión colectiva en los años que vienen. O sea, yo creo que ha sido un periodo muy crucial, en cierta medida porque ha sido un proceso en el cual, a partir del 15M, una generación que no había tenido parte en la política del país, que son los nacidos en los 70 y 80, pues protagoniza por primera vez un proceso fuerte de impugnación incluso de lo que ha sido el marco institucional, de lo que ha regido, gobernado, más bien lo que ha sido el soporte de la arquitectura institucional de España desde los años 70. Me vais a permitir que haga un breve recorrido histórico, porque básicamente las tesis están contenidas ahí. Pues os voy a intentar hacer como resumen de lo que podría ser la interpretación que yo hago del ciclo, ¿vale? Porque eso yo creo que es haciéndolo, como nos van a salir una serie de cuestiones, de interrogantes, que es lo que creo que nos puede permitir abrir el debate. O sea, si nosotros atendemos a lo que sucede a partir de mayo de 2011, veremos que hay como 2 fases claramente diferenciadas, si queréis, dos ciclos más o menos diferenciados, ¿no? Primero es una fase de sorpresa, de movilización y podríamos decir de construcción de movimientos que se inician en el mayo del 2011 y que más o menos se va agotando, yo creo que su apogeo es en el verano del 2012, y que se va agotando progresivamente a partir de ese verano
hasta el 2013-2014. Y hay una segunda fase que está dominada claramente con lo que serían, bueno, en principio, el intento de llegar a las instituciones y luego de gobernar algunas de ellas, que es una fase más institucional, ¿no? En cualquier caso, para entender el 15M y lo que sucede allí, tenemos que hablar de una crisis que es bastante compleja ¿no?, de dibujar. O sea, hay un libro previo que hicimos en lo que era antiguamente el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, que se llamaba Observatorio Metropolitano de Madrid, que da igual porque son nombres como marcas colectivas de gente que nos conocemos desde mucho, que era como una historia de lo que era la especialización económica española durante los últimos 50 años, se llamaba Fin de Ciclo. En ese libro lo que veníamos a decir básicamente es la economía española está basada fundamentalmente desde los años 80, fundamentalmente desde la entrada en la Comunidad Económica Europea, el 85-86, hasta antes de ayer, en una especialización muy fuerte en lo que es la captación de flujos globales a través de su mercado inmobiliario y su mercado de suelo, y también de lo que sería el turismo. Y de esto lo veis, quizá en Santander no es tan obvio, pero luego veis que a la alternativa a lo que ha sido el ciclo industrial de los años 50, 60 y 70, pues prácticamente en muchos sitios se ha deshecho en el vacío, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa que será? Lo veis en Asturias, que Cantabria la conozco menos, lo siento, pero claramente lo que se dice es Asturias paraíso natural, ¿no? Asturias, la gran fábrica, si queréis, la siderurgia, del acero, de todo el norte, junto con Bilbao, pues reconvertida en eso, ¿no? Por supuesto, esto es más complejo y hay muchas excepciones y todo lo que queráis. Pero en cualquier caso, es eso, ¿no?, lo que ha permitido que haya dos ciclos claramente de crecimiento, uno del 85 al 92 y otro del 95-96 hasta el 2007, que es el que irrumpe o que desaparece o que entra en crisis a partir de todo lo que sería, pues, el colapso del mercado inmobiliario estadounidense y también del español, ¿no? Los Lehman Brothers, ¿no?, la caída de los bancos de inversión, aquí en España las cajas de ahorro, ¿no?, etcétera. Si tenéis en cuenta esa especialización, lo que vamos a ver es que, curiosamente, durante esos años se ha mantenido podríamos decirlo, una ilusión, una ficción social, pero que no es tan ficcional, o sea, que tiene una base material fuerte. Y es que básicamente el país está construido, o levantado o articulado en torno a unas clases medias grandes, ¿no?, relativamente grandes. Si vosotros hacéis una encuesta, o todas las encuestas que veis de adscripción social que se hacen en el país, inmediatamente la gente se define a sí misma como de clase media. Esto lo hacen de una forma brutal. Cuando uno mira los datos, por ejemplo, la encuesta de estructura salarial, o si queréis los datos de EPA, etcétera, lo que nos vamos a llevar, o los de la agencia tributaria, lo que nos vamos a llevar la sorpresa es que lejos de que seamos un país de clase media, nos vamos a encontrar con que el 40% de la población cobra menos de 800 euros al mes, ¿vale? Una cifra de unos 10.000, 11.000 euros brutos al mes. Y con que el 60% cobra menos de 1.500, 1.600 euros al mes, ¿vale? Esas son cifras brutales, ¿no?, de precarización fuerte. La paradoja es por qué se ha producido esto, es decir, por un lado, unos niveles altos de consumo, por otro lado, una pertenencia fuerte a una adscripción fuerte a definirse uno como clase media, y por otra parte, unas condiciones de precarización que han ido creciendo, ¿no?, al cabo de los años, ¿no? Pues lo que ha permitido sostener todo eso básicamente son los ciclos inmobiliarios. Ese es un poco, yo creo, que el kit de la cuestión. O sea, lo que no se conseguía antes por vía salarial, se ha conseguido por la vía del crédito y por la vía, si queréis, aparte del acceso al crédito, lo que es el crecimiento patrimonial, las plusvalías patrimoniales que obtiene mucha gente a través de la propiedad de vivienda, que a veces no es una, son dos, tres, etcétera. Si os fijáis, del 95 al 2007, por poner un dato, estoy siendo muy técnico y ando un poco espeso, pero bueno, son ilustrativos, ¿vale? El crédito inmobiliario se multiplica por 11, ¿vale? Es decir, lo que antes, en el año 95, estaban comprometidos, me parece que eran 100.000 millones de euros, en el año 2007 es 1 billón y bastante, ¿vale? Y son cifras bastante potentes. Pero a la vez, por ejemplo, el patrimonio de las familias, lo que la gente dice tener, se había multiplicado por 3. ¿Qué es lo que sucede a partir de 2007? Que este soporte, estas muletas financieras que tenían las clases medias, se destruyen. Literalmente se liquidan. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque el mercado inmobiliario se detiene, ¿vale? Y segundo, porque todas las hipotecas, deudas que no son solamente hipotecarias, el consumo, etcétera, tal, se convierten en una lastre, una losa que las familias, o los individuos, o las unidades domésticas, como queráis, no son capaces ya de soportar. El resultado de esto es que se produce inmediatamente una fase primero de paro, pues, masivo, mucho más grande que lo que se produce en el resto de Europa.
en buena medida porque hay mucho empleo que depende básicamente del mercado inmobiliario y no solamente de la construcción, sino, por ejemplo, de todo lo que tiene está asociado al turismo, a los servicios ligados al turismo, etcétera, paro muy grande. Y por otro lado, una ronda progresiva de gente que va perdiendo la casa o que se encuentra en situación de crisis bastante fuerte. Y esto afecta también a los segmentos de clase media. ¿Qué es lo que sucede, yo creo, en el mayo del 2011? Lo que nos vamos a encontrar, yo creo que en las plazas, desde luego en Madrid y en Barcelona, es muy claro, aquí me tendréis que decir vosotros si eso es así o no, es que el sujeto que protagoniza la protesta es básicamente, yo sería de los mayores, o de los más mayores de eso, pero es básicamente la gente nacida en los 70 y en los 80. ¿Vale? Y es gente fundamentalmente de formación universitaria, con buenas competencias y capacidades, pues, por ejemplo, para manejarse en redes, y con una aspiración social que claramente se ha truncado. Es decir, generaciones que para los que seáis mayores, pues diréis, han vivido en algodones, pero sin embargo, cuando querían proyectarse hacia el futuro, pues no podían. Me refiero pues tener una carrera profesional, tener una familia para quien la quiera, tener lo que sea. Es muy curioso porque ese es el sujeto que está protagonizando constantemente la protesta y además es el sujeto que vende en los medios y que aparece en los medios, ¿no? Lo vais a encontrar, por ejemplo, en todos los, si os dais una vuelta por las hemerotecas o los programas que en esos días se emitieron, os vais a encontrar que lo que hacía legítima la protesta era que cómo eran que estos chicos y chicas que tienen a veces doble grado, un máster universitario, se tienen que ir fuera, ¿no? De hecho, uno de los movimientos o los colectivos fuertes en aquellos primeros días se llamaba Juventud sin Futuro, de la Complutense, de gente, en este caso nacida claramente en los años 80 y primeros 90, que lo que venía a decir es, hablaba de la figura del exiliado, que era básicamente el universitario que se va fuera. Curiosamente, cuando uno miraba las cifras de aquellos que se habían exiliado en esa condición, eran una minoría, concretamente un 8% de lo que lo calculamos. Sin embargo, ¿por qué tenía tanto protagonismo esa figura y no otros, que no tenían muchas veces ni título o eran simplemente inmigrantes que se volvían a sus países? Pues básicamente porque todo el país se refleja en este segmento de la población. Es decir, es el lugar donde más o menos se concentran, o se confluyen lo que serían las aspiraciones de futuro de lo que se quiere el país. ¿Qué se quiere el país? Pues un país que progresa, que ofrece oportunidades, que va a tener una nueva élite profesional, una nueva élite social. Y eso es lo que de alguna manera en el 15M se muestra como truncado. Yo creo que ese es el factor fuerte de legitimidad y que hace que la protesta se extienda por todas partes. Si la protesta hubiese estado protagonizada por ejemplo, vamos a poner por caso, sindicalistas, ¿no? Gente de la multitud de ERES que se estaban produciendo en ese momento, pues probablemente hubiese sido una protesta muy legítima, la gente lo hubiese considerado, fíjate tú, o sea, claramente sí, están perdiendo su trabajo y tal, pero el grado de identificación hubiese sido pequeño, corto. Si la protesta hubiese sido protagonizada por lo que es el opuesto, el espejo invertido de los sujetos que os comentaba antes, los mismos nacidos en los 70 y 80, pero que si estuviésemos, yo qué sé, en Andalucía los llamarían quillos, en Cádiz los Jenny, las Johnny, ¿no? No sé si hay alguna figura así clasista del precio aquí, no sé si se reconoce ese sujeto, pues los hubiesen barrido, me vais a perdonar la palabra, a golpes, los hubiesen barrido simplemente con la mayor violencia policial. Y lo único que hubiésemos visto es, como en Francia, pues si queréis, pues figuras mediáticas que dirían, bueno, pues estos chicos eran legítimos o estos son pobres que no se pueden rebelar y que esto es inaceptable, la violencia, una violencia filoterrorista, etc. Bien, yo creo que esa es la razón fundamental y ese es para mí el hilo en el cual nosotros tendríamos que intentar interpretar todo lo que sucede desde el 15M hasta hoy. Es decir, crisis de las clases medias y además una crisis que se produce generacionalmente. Es decir, no es una crisis que vivan los padres de estos, sino que viven fundamentalmente los hijos. O sea, la fractura social se produce generacionalmente. Que haya fractura social no quiere decir como en los 70 que haya fractura cultural. En este caso yo creo que no la hay, ¿vale? Pero sin embargo se da así. Estos elementos o este protagonismo de esa clase media en descomposición se refleja también en los contenidos políticos del movimiento. En el 15M os fijáis que uno de los motivos fuertes de la protesta era la defensa de lo que quedaba del estado del bienestar, de lo que quedaba de común en el estado del bienestar. Pero para que esta protesta fuera legítima, que evidentemente pues, todos la consideraban como algo que nos atañe a todos, el contenido laboral tenía que quedar completamente relegado, ¿no? O sea, no ser central. Si os fijáis, durante todos estos años, los movimientos más fuertes han sido los que han estado situados en la defensa de lo que queda del estado del bienestar, ¿vale? En una excepción que se llama la vivienda, y luego todo lo que tiene que ver con lo laboral ha sido relativamente folclórico.
El caso más claro es el de la marea negra de los mineros, ¿no? Sector de reconversión y claramente condenado, que el 15M mostró simpatía, pero que obviamente nunca fue central en el 15M. ¿Vale? Y podéis coger cualquier otro motivo laboral. Esto distancia completamente lo que son los 70 con lo que es la situación actual, ¿no? En los contenidos yo creo que también se refleja en lo que serían las dos almas que se hablaron, que existían en el 15M, ¿no? Por un lado, un alma que habla de democracia radical, que habla de una manera muy fuerte de democracia radical, es decir, hace una impugnación a la democracia como sistema de representación. Si os acordáis aquello de lo llaman democracia y no lo es, ¿no? PP, PSOE, la misma mierda es, eso, obviamente. No nos representan, etcétera. Todos eran lemas que estaban ahí. Ese elemento yo creo que es el fundamental, el más innovador y el más interesante del 15M. De alguna manera que traba ahí, si queréis, como un deseo fuerte, si queréis, de democratizar la sociedad en sentidos como muy amplios y a veces muy profundos, que tenía un potencial incluso de plantearse como proceso constituyente, y luego intentaré explicar un poco más eso. Y luego hay, si queréis, un 15M que se expresa en términos mucho más elevados, ¿vale? Y que también está en el 15M, que es básicamente en términos meritocráticos. ¿Os acordáis lo que os contaba del chico o la chica con máster universitario que no encuentra trabajo? Básicamente lo que viene a decir es que es de lo mío, lo que yo me merezco, lo que he trabajado, que se me devuelva, ¿no? Que tenga un reconocimiento, que esté ahí presente, ¿no? Ese componente meritocrático, curiosamente, lo que nos devuelve es una idea de democracia de una manera que es ideal, o sea, que es volver a una democracia tal y como nos imaginamos que funcionó alguna vez. Que curiosamente para estas generaciones, muchas veces hijos de la década de expansión socialista, son los años 80. Es muy paradójico porque los años 80, sobre todo los primeros, son años de crisis. Pero es una crisis que está fragmentada. O sea, mientras todavía se produce una expansión de las clases medias que vienen de los años 70, que era la vieja clase obrera, es liquidada. ¿No? Desaparece. Lo que hay en Torrelavega, tenéis ejemplos y muchos otros, ¿no? Bien. La cuestión es que toda esta dinámica de movimiento del 15M, y ya acabamos de paso, y claro, planteo los problemas que se vienen en la siguiente, genera una espiral de movilización muy fuerte, una capacidad de contagio también muy fuerte, se experimenta con herramientas, si queréis, se decían en movimiento, tecnopolíticas, a través de redes sociales, etcétera. Contenido o las formas de expresión asamblearias son determinantes, supongo que aquí habría asambleas, comisiones y tal. De alguna manera se articula en muchos casos, sobre todo yo creo que en los mejores, como si fuese un proceso constituyente desde abajo, es decir, se generan comisiones de todo tipo, pues para reformar la ley electoral, de políticas a distintos niveles, ¿no? De reforma de lo que sería en términos la estructura profunda del Estado, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso esa dinámica de movimiento, que yo creo que el momento en el cual es más amplia y más potente es en el, como os decía, en el verano de 2012, y no es casualidad, porque es en el momento en el cual España, la economía española, el Estado español, entra en la zona claramente de ser intervenido. Es ese momento que, si os acordáis, la prima de riesgo se había disparado por 600 puntos. Cuando llegó a 600 puntos en Portugal, en Irlanda o en Grecia, fue cuando se intervino. Estas cosas, aplicaron los programas, los tramos de rescate, los programas de rescate, etc. En el caso español, cuando se llega a esa situación, y ese verano, si os acordáis previamente, había habido las grandes elecciones de griegas, donde llega Syriza, la segunda se convierte en fuerza mayoritaria. En ese verano, sin embargo, el Banco Central Europeo, que es la instancia de gobierno realmente de la crisis, no es Rajoy ni nada por el estilo, decide en ese momento Draghi, anuncia, es decir, nosotros, simplemente es un amago, estaríamos dispuestos a comprar deuda de los estados soberanos en los mercados secundarios. Y a partir de ese momento la prima de riesgo se va rebajando progresivamente hasta el punto de calmar la situación y permitirle al Estado volver a gastar, que era lo fundamental. Es decir, que el déficit funcione, que la política de austeridad, aunque se mantiene de una forma muy fuerte, pues se rebaje. El movimiento ante eso se encuentra con decir, vamos a una impugnación total, y se hace un ensayo, una prueba, que es totalmente improvisada, y lo que se discute es en las redes y en las plazas, que es el momento en el que se habla de rodear el Congreso, como antes se había hecho con el Parlamento, ¿no? Y bueno, pues se hace una enorme manifestación en el Congreso, y ahí se hace una teatralización que de alguna manera yo creo que observa bien las debilidades del propio movimiento, que es que el propio gobierno hace como una especie de coreografía con 2.000 policías rodeando el Congreso, con vallas y tal. Es un teatro, naturalmente. Pero que viene a decir, si os ponéis farrucos, golpeamos, ¿no? Y eso, curiosamente, lo que hace es al propio movimiento, la gente que venía del 15M, pues plantearle una alternativa fuerte. Si queremos tumbar el gobierno, vamos a tener que ejercer algo más de energía y algo más de fuerza. Y probablemente no la tengamos, ¿no? Todo esto es así.
Os decía que la única excepción a esa dinámica de movimiento es lo que se produce con el movimiento de vivienda, con las PAS. Y es lo que yo creo que es más interesante porque apuntaba a otra vía, que luego al final no sale. La vía sindical, pero no de sindical en términos de lo que es lo laboral, sino en términos de derechos sociales, de sindicalismo social. Allí, si os fijáis, supongo que aquí será parecido, en los grupos PA, grupos estos desahucios, os vais a encontrar gente que es activista, como diríamos muchas veces de clase media, y por otra parte, figuras nuevas, en concreto la del desahuciado o la desahuciada. En el caso del área metropolitana de Madrid, pues muchas veces lo que son mujeres latinoamericanas, unos 50 años, 40 y tantos, que vinieron aquí y que van a defender lo suyo y que lo hacen de una forma bastante belicosa y con bastante energía y bastante garbo. Es interesante porque ahí se produce una alianza social que no se ha producido en otro lugar. Es decir, entre esa clase media en descomposición y figuras de aquello que luego podemos llamar a lo popular, que no tienen representación política de ninguna clase. Como os decía, el movimiento en cualquier caso entra en barrena a partir de ese verano de a partir de ese otoño de 2012 y del invierno de 2012-2013. Y en muchos grupos, también en lógica de red, lo que se plantea es decir, no conseguimos arrancar a las instituciones lo suficiente, no conseguimos producir reforma, no conseguimos producir impacto. Planteémonos ir a las instituciones, ¿no? Porque le decía muchas veces el gobierno a las plazas, si no, esto nos gusta montar un partido. Y se hacen los primeros experimentos. Uno de los primeros es el Partido X, que yo no sé si aquí tuvo implantación o se llegó a conocer. Pues básicamente en una lógica demasiado estética, demasiado ligada a lo que sería la dimensión tecnopolítica de la cosa, que no cuaja. Pero en cualquier caso es un experimento, bueno, pues temprano. Se planteó en enero de 2013. Hay otros, ¿no? Que por ejemplo que vienen de las izquierdas, ¿no? ¿Os acordáis que había el Foro Cívico de Aquita, ¿no? Que tiene cierto impacto, que no se sabía muy bien hacia dónde se dirigía, pero que iba en esa dirección. Hay otros que están hablando, por ejemplo, de generar una Sirisa española, una Sirisa catalana, ¿no? Se hablan en distintas cuestiones de estas. Yo creo que Izquierda Unida es incapaz de asumir ese reto, por los miles de problemas que tiene y la separación que tiene respecto a los elementos más activos que están en la movilización. Y lo que se produce a partir de ese verano es una propuesta de formar, verano de 2013, perdón, una propuesta, en principio lo montan dos grupos, determinante, reconoce esto, y Izquierda Anticapitalista, y un grupo que viene de La Tuerca, un espacio de comunicación que estaba liderado por Pablo Iglesias, profesor precario de la Complutense, junto con otros profesores no tan precarios o a veces más precarios que él, que lo que hacen es básicamente plantearse, este es un momento fundamental, lo que podemos hacer es básicamente generar una plataforma electoral y probar con unas elecciones que son relativamente fáciles, porque la circunscripción es toda España, que son las elecciones europeas, ¿no? Y ese proyecto lo sacan en enero de 2014 y lo que se plantea es para mayo de 2014. La explosión de Podemos, el primer Podemos, es brutal. Y yo creo que es brutal básicamente porque lo que hace es hacer un calco de lo que había sido el 15M, pero ahora traducido a términos políticos. Es decir, cualquiera puede montar un círculo, igual que antes montabas una asamblea del 15M en tu barrio y tal. De hecho, hay muchas asambleas del 15M que se convierten en círculos y cualquiera puede recoger los mensajes de Podemos y replicarlos en las redes, ¿no? Eso se multiplica por todas partes, ¿no? El éxito es asombroso. Yo creo que si no hubiese tenido esa forma inicial del 15M, no hubiese conseguido esa proyección. De hecho, el Partido X, si queréis, es como la antítesis de eso, ¿no? Muy controlado, muy organizado, con un polo muy fuerte en Barcelona, que es el que gobierna, que mueve el carro. Bien, pues esa explosión de Podemos creo que marca otra fase de iniciativas, si queréis, de una nueva oleada de innovación política, de apertura, de posibilidades que aparecen ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado, la trayectoria de esta fase? Pues yo creo que también es compleja. En primer lugar, porque el éxito sorprende a los promotores. O sea, en origen, ellos lo que tenían pensado era tener algo de representación, un eurodiputado, dos, mejor, ¿no? Sin embargo, consiguen 5, incluso más de lo que había conseguido las encuestas que había realizado Carolina Descalza, ¿no? También profesora de la Complutense, me parece que en abril del 14, ¿no? Consiguen 5. Y a partir de ese momento y de lo que va dando el CIS en las encuestas, lo que se ve o lo que se desarrolla es lo que podríamos llamar, lo que ellos llamaron la hipótesis Podemos, que es llegar de una atacada al gobierno del Estado, ¿vale? Es decir, sobre la base, la crisis institucional es tan profunda, la desconfianza y la quiebra es tan grande, que como decía Íñigo Rejón en el momento, existe una ventana de oportunidad estrecha y larga, o estrecha y no sé qué, pero bueno, creo que eso es que es una ventana de oportunidad estrecha y corta, perdón. Tiene un tercer epíteto que no me acuerdo, pero que vamos, que básicamente si se aprovecha, si lo sabemos hacer, podemos llegar a gobierno.
Lo curioso de esa lectura, que se va a manifestar luego en Vista Alegre 1, es que parte del supuesto de que el éxito, por supuesto depende de lo que abre el 15M, pero se ha debido en lo que Pablo Iglesias decía, ha dicho en muchas ocasiones, que es de llegar al pueblo de la televisión. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué es tesis de la tuerca? Hipótesis de la tuerca. Que el punto de politización fuerte en esta sociedad, fragmentada, despolitizada, sin comunidades fuertes, está en la televisión, está en los medios. Y que si tú llegas allí, pues de alguna manera generas politización. La política como discurso. Si queréis, Íñigo Rejón no es más que una variante de esta, más sofisticada, más intelectualizada, más inspirada en América Latina, pero son variantes de lo mismo. ¿Cuál es la cuestión la lectura que ellos se hacen? Es gracias a que hemos tenido una presencia fuerte en los medios, como que nosotros podemos estar y llegar realmente a atraer a todo el mundo, ¿no? Y llegar a gobernar. El resultado de eso, o la conclusión de eso, se manifiesta en el Congreso Constituyente del partido, de Podemos, en Vista Alegre 1, que es que la organización es grasa, es, si queréis, rozamiento, es algo que nos sobra, ¿no? Es lastre. No es algo que de alguna manera te multiplique, es algo que te impide, porque te genera un montón de problemas, pues por ejemplo si te quieres presentar a las municipales, un montón de grupos descontrolados, porque te genera un espacio que de alguna manera no se es capaz de orientar claramente, no se sabe muy bien quién está en los círculos, ¿no? Uno de los ideas comunes de aquel momento era que básicamente los círculos estaban llenos de loquitos, de gente que no se sabía muy bien dónde estaba, ¿no? qué era lo que pasaba, ¿no? De dónde podía entrar cualquiera, ¿no? Que era precisamente la potencia de los propios círculos, ¿no? También que los militantes, los que venían de los movimientos, pues están llenos también de lastres, son gente aislada, son gente que no se conecta bien con la sociedad. Si os fijáis, esto es un discurso que empieza a cambiar lo que es el 15M. Aunque habla de comunicación, que en el 15M era también fundamental, llegar a todos, incluir a todos, ¿vale? Pero eso se hacía por lo menos en las plazas, en las asambleas, ¿no? A partir de ahora no, es en la televisión, es en los medios, etc. El resultado de esa hipótesis es el modelo de organización que se adopta, que es un modelo de organización que no es simplemente que sea vertical, sino que es algo distinto, es plebiscitario. Es decir, lo que tienes es una figura central, que es el secretario general, y si queréis toda su ejecutiva, el grupo promotor, el comando mediático, y que éste tiene capacidad de marcar la iniciativa y lo que hacen los inscritos es validarla, sencillamente. O sea, no existe la figura del militante en Podemos. Ahora creo que ha hecho un censo de militantes, pero en ese momento, desde luego, no existe. Y lo que haces es también, y esto es lo más curioso, es, en términos ya lo que sería la organización territorial, en comunidades autónomas y en ayuntamientos, es jerarquizarla y además generar una dinámica competitiva, que son las primarias, que se hacen tanto en comunidades como en ayuntamientos. En enero y en febrero de 2015, lo que haces es básicamente, con la lista plancha, la lista del premio al ganador, que es básicamente la dinámica de cooperación que podéis tener en los círculos y que en algunos lugares existía, de coordinadores, etcétera, enfrentarla en una lucha. A nivel municipal, además, es una lucha que no tiene ningún contenido político, es una lucha de grupos de amigos, en su mayoría. Pero si os acordáis, se hacen elecciones a 800 consejos municipales, ¿vale? Pues se presentan 11 veces más, 9.000 y pico candidaturas. Pues imaginar que, pues, me parece que 8.000 y tantos, ¿no? Pues no tienen representación. Prácticamente se quedan fuera de la organización. Partido que reparte cargos, tú eres un consejo, tú eres secretario general, si te quedas fuera no eres nada. En muchos sitios eso destruye la organización, la liquida. En otros lugares donde hay más experiencia y más capacidad de controlarlo, es decir, donde los formalismos son adaptados a una lógica local, pues se mantiene mejor. Una de las consecuencias también de esta lectura de la organización es que ellos deciden no ir a las elecciones municipales. Y eso, lejos de ser algo negativo, se convierte en una oportunidad. O sea, en paralelo al propio desarrollo de Podemos, hay otros equipos, sobre todo a nivel local, que están pensando también en presentarse a las elecciones y que eligen las elecciones municipales. La diferencia de cómo opera Podemos, que por supuesto esto va por barrios, o sea, en muchos sitios es terrorífico la dinámica que llevan las municipales, en otros es más virtuoso, pero en cualquier caso se cuenta con tejido local, y a veces con tejido local de mucha tradición y de bastante experiencia. En los casos que yo creo que son más virtuosos, claramente es porque los movimientos de la ciudad han dado su aval al proceso. A veces no lo han dado a gobernar, pero han dado el aval, es decir, han participado, han estado pendientes del asunto, han tratado de socializar la propuesta, han tratado de darle consistencia, han tratado de que sea lo más democrática posible, etc. Y eso lo que permite es que en ayuntamientos que en principio jamás se imaginó que se pudiesen ganar, se ganan. Se gana Zaragoza, se gana Coruña, se gana Cádiz, que es más Podemos que la cosa, se gana Madrid, y se ganan un montón de ciudades
del área metropolitana de las grandes ciudades, ¿no? Sobre todo en aquellas donde las experiencias estaban más cuajadas, donde la dinámica era más madura. Esto da una segunda oportunidad a Podemos, porque a partir de enero, que es con la marcha triunfal en Madrid, sin embargo el partido empieza a resentirse en las encuestas. Y se resiente por dos cosas. Primero, porque el terreno que él consideraba más favorable, que es el campo mediático, empiezan a salirle, pues, ¿os acordáis? Casos de corrupción, follones de distinto tipo, el de Monedero, el de Rejón, etcétera. Y luego porque un partido que es catalán, que es Ciudadanos, se convierte en un partido estatal con enorme proyección mediática. El partido lo que va a hacer es la lectura más conservadora de lo que podría estar también contenido en el 15M. ¿Vale? Si queréis, si veis a los miembros de Ciudadanos, a sus candidatos son como recogidos de un casting, ¿no? Pero un casting no simplemente por lo guapos o lo guapas, sino sencillamente porque son profesionales, ¿no? Profesionales muchas veces ignorantes y muy paletos, pero en cualquier caso, lo que uno desearía, si yo tuviese una hija o un hijo, pues te encantaría, ¿no? Que estuviesen ahí, que fuese un gran abogado, que fuese un gran profesional, etc. Perfecto suero. No, perdón. Bien, pues eso resta inmediatamente puntos a Podemos. Y la posibilidad de llegar al gobierno parece que ahí se trunca. Cuando son las elecciones de mayo de 2015, el éxito que se obtiene va a permitir que en muchos lugares se genere esa dinámica que se llamó de confluencias, ¿vale? Esa dinámica de confluencias que en muchos lugares, especialmente en aquellos donde se hace mejor relativamente. A medida que saltas de lo municipal a lo autonómico, las cosas empiezan a ser más complicadas. Pero en las primeras elecciones, que se hacen luego en junio, si no recuerdo mal, en diciembre, se obtienen buenos resultados, especialmente en aquellos lugares donde se ha ido por confluencia, es decir, donde Podemos no ha ido simplemente a agarrarse. En Galicia, son en Cataluña, es la provincia de Huesca, donde hacen una confluencia curiosa, es Valencia, a su modo, también, ¿no? Sin embargo, donde se va solo y se va con política de arrase, curiosamente, pues el resultado es peor. Que Aragón, Madrid, Asturias, sitios donde en principio podría haber tenido bastante más recorrido. Bien, todavía la cosa se va a deteriorar aún más cuando se haga la famosa Unidos Podemos, que va a ser un pacto de partidos, de cúpula de partidos, completamente por arriba, y en ese proceso, que va de junio a diciembre, se pierde otro 1 millón de votos. Se pasa de 6 millones en la suma de Podemos y Izquierda Unida a 5 millones en Podemos solo. La cuestión es, diréis, bueno, toda esta explicación es como, bueno, muy narrativa, pero y tal, ¿dónde está la interpretación fuerte? ¿Vale? Lo que yo creo básicamente, y aquí ya entramos en las discusiones que os plantearía, y con esto lo vamos a ir dejando, es básicamente cuando se llega a las instituciones, se da un proceso que yo creo que es muy característico, incluso en aquellos ayuntamientos donde se llega mejor, lo que te encuentras básicamente es que la base que te ha llevado a las instituciones está completamente improvisada. O sea, uno de los elementos más fuertes y más interesantes y también más menos virtuosos o más viciados del ciclo, más defectuosos, es que no se genera organización consistente. No generas espacios organizativos que sean capaces de orientar y de controlar a aquellos que están en la institución. Si queréis, esto en la tradición socialista, comunista, libertaria, era claro. O sea, siempre existió una prevención frente a lo que serían los parlamentarios y lo que se llamaba cretinismo parlamentario. Es decir, cuando tú estás en una institución, la institución te atrapa. Tiene una inercia infinitamente más fuerte que la que tienes tú con tu buena voluntad. Esto podría contar casos de compañeros que llegan a ayuntamientos, que es lo que conozco más, y se van a encontrar pues, con funcionarios que no permiten operar, que incluso aunque tú quieras hacer cosas, pues te ves así. Y luego, ¿cómo asumes tú un papel que es muy curioso? Que es que asumes el propio lenguaje institucional. Empiezas a hablar, gobernamos para todos, hay que gestionar y hay que gestionar bien. Eso quiere decir que lo único que vas a hacer es hacer básicamente lo mismo que hacen los de atrás. Pues si tú quieres cambiar la institución, tienes que ejercer un nivel de violencia sobre la institución total. Y eso probablemente no se hace solamente desde la institución. Un elemento que es consecuencia de esto también es que, en buena medida, lo que se genera en este ciclo, lo digo provocativo, de forma provocativa, es nuestra propia casta. Es decir, en un proceso en el cual se generan, he hecho un cálculo, estarán entre 5.000 y 7.000 personas que entran en las instituciones, fundamentalmente de mi generación y de la generación más pequeña que la mía, muchas veces con escasísima experiencia laboral previa, ¿vale? Pues se van a convertir en gente, que, como decía Max Weber, sociólogo, gente que vive de la política. Así de sencillo, ¿vale? Para bien y para mal. Si no hay organización, además que lo controle, lo normal es que ese segmento político tiende a autonomizarse, tiende a independizarse. Efecto también derivado de esto
es que cuando no hay organización y no hay un debate público fuerte, que sea el que oriente las políticas, y esos son todos los efectos propios del ciclo, y le ha costado muchísimo hacer crítica pública. Supongo que eso se habrá vivido aquí. Es decir, costaba mucho mostrar tu desacuerdo, porque básicamente lo que se decía era que vas a hacer que esto se ensucie y que se pierda la oportunidad. El problema es que si no hay crítica pública, no hay capacidad de pensar políticamente, ¿vale? Queda eso reducido o privativo a monopolio de unos pocos, ¿no? Si además esos pocos están metidos en la institución y además en buena medida su posición va a depender de su capacidad de tener poder institucional, lo que te encuentras es que curiosamente se tiende a reproducir algo que se da en otros partidos, salvo cuando hay mucho poder en esos partidos, tipo la época de Felipe González. Es que los partidos se dividen en fracciones y estas fracciones entran en lógicas de poder y de conflicto y de competencia entre sí. Eso aniquila además la política. O sea, lo que importa básicamente es tu posición política interna, ¿vale? Y tu posición política interna es cuántos cargos tengo, cuántos representantes, cuántos asesores, cuánta pasta tengo. Y eso es lo fundamental. Esto pasa incluso a los más vocacionales, ¿no? O sea, los que tienen las ideas más claras. Si tú quieres estar en esa posición, tienes que pelear por estar en esa posición. Eso es como una especie de... O sea, es como una especie de... ¿no? como cuando tiras de la cadena o cuando abres el tapón de la bañera. O sea, es que es un remolino que lo engulle todo, básicamente. Porque es básicamente donde tiene la cabeza la gente. Todo esto que es en principio negativo tiene una parte que yo creo que sin embargo es positiva. Y es que básicamente la posición institucional que se ha generado es lo suficientemente débil y caótica como para que si hay algo fuera que sea capaz de lanzar una campaña, de ganarle y de convertirlo en un interlocutor, si queréis, de reforma. Cosa que con el PSOE ni con el PP se había conseguido. Pues muy, muy difícilmente. Es decir, como su legitimidad sigue siendo el cambio, si tú eres capaz de organizarte fuera y lanzar una campaña, normalmente tienes enormes posibilidades de ganarles. Porque tú puedes manejar, sobre todo a escala local, pues la agenda pública, golpear aquí o allá, etc. Es decir, que eso yo creo que es un elemento positivo. Y, por ejemplo, yo soy partidario de que esto no se arregle. Pues no creo que tenga solución, o sea, una vez llegado a la situación, sino que se mantenga su fragmentación. Ese estado caótico es positivo, curiosamente. Si esto lo consideramos, y aquí ya me meto en cuestiones más generales, en un marco o en un contexto que no es nada incierto, lo que parece que se ha cerrado, y este ciclo político, yo os insisto en que se ha cerrado, solamente se puede cerrar de forma temporal. Es decir, que se van a tener que plantear los mismos problemas a futuro, pero quizá con otros factores, o con otros protagonistas, o con otros, si queréis, con otros rostros, con otras caras, con otros movimientos, ¿no? El elemento más superficial de esto es que la crisis política continúa. Tenéis el caso catalán, ¿no? El conflicto tal. Pero tenéis a todos los partidos deshechos, ¿vale? O sea, el golpe que ha producido el 15M, no Podemos, ha sido tan brutal que los ha fragmentado, los ha tal. Y además, en la medida en que la propia crisis económica ha puesto en crisis lo que es el mecanismo de reproducción económica de las élites políticas, que básicamente se asocian al ciclo inmobiliario, ¿no? Y todas las rentas que se generan ahí, pues eso es lo que ha derivado es en este espectacular rosario de casos de corrupción que no es más que unos a otros se delatan. No es que la sociedad civil o la fiscalía esté funcionando muy bien, sino que cuando el PP quiere arreglar cuitas una familia con otra, coge, lo lleva a los tribunales y se los trata de cepillar ahí. Y eso va a la contra también, ¿no? Eso lo estáis viendo, supongo que aquí se dará. Pero luego en Madrid es permanente, ¿no? Por lo tanto, la crisis política no está cerrada. La cuestión es por qué no se cierra del todo. Pues yo creo que no se cierra del todo básicamente porque la crisis económica o el modelo ese económico español que os comentaba antes, que estaba ligado al ciclo inmobiliario financiero, ahora tiene un repunte, pero es un repunte completamente superficial. Superficial, muy limitado. ¿Vale? Está muy limitado básicamente porque están entrando otra vez dinero, o sea, al sector inmobiliario, que viene asociado también al crecimiento a través del turismo, y sobre todo un turismo que es, lo que sois geógrafo lo conocéis mejor que yo, pues que es turismo turismo urbano, todo el fenómeno, si queréis, de la subida exponencial de los alquileres, que creo que aquí no se ha dado todavía, sí, está dando, pues con todo lo que son las plataformas, Airbnb, etcétera, tal cual, que no es más una parte de lo mismo, pero también la entrada de capital grande, gordo, compra fincas, ¿no? Compra edificios. Vale. Eso no tiene nada que ver, o no, por lo menos no es de la misma dimensión, escala y cualidad que lo que era el ciclo inmobiliario antiguo. Lo que estamos viendo es grandes operadores que están jugando con el suelo, que hay un crecimiento rápido de los alquileres,
pero luego no están produciendo las masas de suelo, vivienda y tal que se producen en el ciclo anterior. Por lo tanto, en términos capilares, si queréis, de repartir riqueza, o lo que llaman los neoliberales el goteo, es decir, que aunque muchos se queden mucho, al final nos llegará la riqueza un poco a todos, pues no se produce. ¿Sí? Y no parece que se vaya a producir. ¿Vale? Es decir, que esa crisis, y ya os lo digo en términos sociológicos, de esa clase media no tiene solución. ¿Vale? Lo que se ha encontrado es solución para unos cuantos miles que han renovado la clase política, se ha renovado relativamente el periodismo, no se va a renovar nada la universidad, pero bueno, en cualquier caso, esto pues no es una solución. O sea, la gran mayoría pues, va a seguir en esta economía que podríamos llamar de Airbnb o Wallapop, es decir, tengo 4 activos o 4 mierdas y las intercambio con otros, a ver si así, si queréis, fenómenos como Deliveroo, etcétera, cosas de este tipo, ¿no? Y eso yo creo que es una cuestión fundamental. Y ya en una escala todavía mayor, esto depende, al fin y al cabo, de entender lo que sería España como una provincia dentro de Europa. Es decir, España no es más que, si queréis, básicamente la vieja España en el Imperio Romano, ¿no? O sea, ni siquiera es central. Es decir, que en buena medida todo lo que podríamos decir que lo que son el cul-de-sac de la economía europea, es decir, la incapacidad de la economía europea de crecer y su dinámica cada vez más financiera, parece que se continúa. No sé, si dais una vuelta por Europa, caso patentes Italia, lo que vais a ver son países decadentes, uno detrás de otro. O sea, países mucho más pobres de lo que eran hace 10, 15 años, mucho más de lo que eran hace 30. Bien, pues eso es un poco el futuro que nos espera. Es decir, que no parece que vaya a haber ciclos de crecimiento fuertes y suficientes como para levantar la economía, generar mecanismos de reparto de riqueza, por lo tanto arreglos políticos y por lo tanto estabilización. Esto no quiere decir que lo que vaya, las crisis que vengan a futuro, se vayan a dar desde el lado de la izquierda o de la democracia, como plantea el 15. Tenéis todo el mapa europeo para ver que hay múltiples soluciones a este asunto y que no necesariamente todas son buenas, ¿no? Yo, si queréis, con esto os lo dejo y pues haremos un debate y a ver qué se nos ocurre más, ¿no? Entre todos. Así que muchas gracias. Como no ha dado información, Emanuel, ni ha abierto ventanas ahí de discusión, quería solamente preguntarte, y a partir de ahí abrimos el turno, sobre eso que has dicho al final, lo he dicho como muy rápido, ¿no? De que eres partidario de en lo político, de que esto no se arregle, de que el caos continúe, y hablaba de la posibilidad que genera eso de que desde fuera haya otras nuevas campañas. ¿Tú realmente crees que haya bien afuera? La pregunta es, ¿quién está afuera? Sí. Como elemento positivo, yo creo que lo que ha abierto el 15M y es algo que no se ha agotado. O sea, el 15M, por ejemplo, esto mucho hay un problema aquí, yo fui amigo de todos estos. Con Pablo y tal fuimos conocidos, no necesariamente del todo amigados, pero bueno. O sea, que nos conocemos demasiado bien. Lo que ha dejado el 15M, y que es distinto, si queréis, con cualquier experiencia política previa del siglo XIX y XX, no es organización, pero se ha dejado algo que es como una opinión pública que está todavía en ebullición. Es decir, cuando ellos decían, Pablo Iglesias, dice, bueno, es que el 15M, a partir del 2014, es que lo que destaca es por incomparecencia. Eso no es entender que un movimiento de estas características sociales no se articula siempre en términos de, si queréis, de ofensiva, pues lo que sería, pues yo qué sé, una marea, sino que su principio de articulación fundamental es que se mantenga una esfera pública relativamente activa. Y eso yo creo que existe. Existe además todo un tejido, yo creo que eso habría que ver, y eso va a probarlo, evidentemente, que se ha mantenido activo, incluso en muchos casos pues, ha crecido. En el caso, pues yo qué sé, de Madrid, pues hace nada al propio ayuntamiento le ocupamos pues, un espacio gigantesco de 3.000 metros cuadrados en el Paseo del Prado, al lado del RIS, del Pala, de la Estación de Atocha, del Banco de España, etc. Y lo han tenido que comer. Bien, pues bueno, 65 salas y un lugar donde van a pasar pues, todas las semanas 1.000 y pico personas. Pues eso son cosas. No digo que sean las mismas experiencias que conocimos en las plazas, pero es algo que se mantiene. Y que lejos de desaparecer, pues no acaba de ceder nunca. De hecho, yo creo que tiene una dinámica expansiva. Hay otros muchos fenómenos de politización interesantes, pero son mucho más micro. Yo qué sé, podría hablar de dinámicas juveniles en Madrid, pues ligadas al antifascismo, cosas de distinto tipo, que aquí habrá las que sean, ¿no? Es decir, que yo creo que es a veces, muchas veces, cuestión de saber dónde mirar, ¿no? O sea, no es...
Yo no creo que sea esta una sociedad que no es rica en términos de experiencias políticas. Lo que no está es estructurada en términos clásicos y no lo van a estar en términos de partido. Eso lo tengo también clarísimo. El Podemos no va a ser más que una expresión muy delegada, muy empresarial de eso. Pero no va a ser su expresión orgánica, lo que sería el partido orgánico. Si conocéis la dinámica de Podemos, pues viene representado ahora mismo por Moneder, que es un viejo asesor de Anguita y ahora de Pablo Iglesias. Eso no se va a dar, porque esto no funciona así, este tipo de sociedades. Pero yo creo que esa es la cosa, ¿no? No sé. Pues yo pienso que eso que está afuera, que lo vamos a llamar eso porque la verdad yo no tengo palabras para decirlo. Eso es esto también, ¿eh? Sí, una vez que esté dentro, nos va a comportar igual que lo demás. Porque a mí me parece que lo que ocurre aquí es que los cambios, estos parciales, se producen. Pero como estamos hablando de una cuestión de estructuras, no estoy muy segura. No estoy muy segura que una vez que eso se metiera dentro, igual que se metió dentro los restos, la espuma del 15M, vaya a suponer, pues no sé cómo decirlo. No sé si ni siquiera decir si una... ¿Qué cambio real? ¿Qué cambio real o qué hay que hacer para que ese cambio real se produzca dentro de las estructuras? Es que es lo único que no... Cada vez entiendo menos. Sí, a lo mejor sí. O sea, yo creo que cambios se han producido. Lo que pasa es que no son cambios como lo que uno esperaba. Sobre todo en términos de máximo. ¿No? Había un proceso constituyente, que el país cambiase radicalmente, que se cambiase hasta la mínima expresión legal de lo que es el Estado, todo eso lo que podría ser un proceso constituyente. Hay fallos ahí en la lectura que se hace de ese proceso. Es decir, que yo creo que había otros caminos alternativos que se exploran poco. También por los propios límites del 15M. Pues te pongo un ejemplo muy curioso. Es una de las discusiones típicas en la Puerta del Sol, también en Plaza Cataluña menos, porque allí con la cuestión catalana es distinto. Pero era básicamente, no podemos hablar de proceso constituyente porque es que la gente no lo entiende. Pero lo que tenemos que hablar es de otras cosas, ¿no? ¿Y cuál es la vía más fácil de representar el cambio? Pues con un partido. Pero ¿cuál es el problema? Que el movimiento 15M lo que impugna básicamente también en parte es la figura de los partidos, la figura de la representación. Bueno, pues ahí tienes como esas contradicciones que están continuamente dando. Ahora yo te diría, para mí no se trata de volver a levantar, si queréis, como la gran esperanza de lo que vende cualquier partido, es decir, nosotros representamos el cambio, ahora nos lo van a hablar muchísimo con el futuro gobierno que haya, si es que lo hay, de Podemos con el PSOE, ¿no? No se trata de decir, bueno, es que ya gobiernan ellos y por lo tanto ya se van a generar políticas reformistas de cambio, sino básicamente es, si mantenemos la suficiente fractura de ese espacio y la suficiente debilidad en términos no frente a su oponente de derechas, sino frente a su propia legitimidad de sus bases, tú vas a tener capacidad de convertirlo en un interlocutor que de alguna manera se tenga que subordinar a ti, aunque sea parcialmente. Y eso para mí es lo determinante. Una cuestión para mí fundamental, y con eso termino, es de lo que es esta nueva política y que es interesante, es que está completamente fragmentado. O sea, tienes el aparato estatal de Podemos, todo lo que son las fracturas de Podemos a nivel autonómico con sus distintas fracciones, pero sobre todo una realidad de experiencias, si queréis, municipales, que cada una de sus padres y de sus madres. Te diría, a nivel de Madrid, o sea, experiencias radicalísimas en los municipios. O sea, que plantear otras cosas, lo que pasa es que son los municipios más pequeños. Y eso, si se consigue mantener, pues es algo nuevo, porque no es un partido convencional, es otra cosa. Es una playa de cosas que funcionan malamente y mal articuladas. Eso no quiere decir que haya dinámicas de institucionalización, de burocratización, las hay a puertas, pero no están cerradas. No he entendido, y si los demás sí pido disculpas, eso que has apuntado antes de las 65 salas o algo así en Madrid. Me interesa. ¿Puedes hablar un poco más de qué es o qué refleja eso que has querido atisbar en eso que has apuntado? No, que hay como una dinámica social que no está muerta. Que consiste en... En este caso ponía el ejemplo simplemente de que se ha ocupado esto, que se le ocupa al ayuntamiento. Es un espacio, una antigua sede de la UNED, un edificio, vamos, menos más. Un edificio que tiene 65 salas, eso es lo que quería decir. Y como un motivo, porque que es pequeño, modesto, pero a la vez interesante a nivel de ciudad, de que hay gente que está dispuesta a hacer otras cosas. Y se están haciendo cosas ya allí. Bueno, es un espacio que, te vuelvo a decir, es un espacio que cuando funciona, ahora mismo es julio, pero cuando funciona a pleno rendimiento, no creo que pasen menos de 1000 personas a la semana allí. 1000 personas. ¿Vale? La Universidad de Verano de Podemos en Cádiz tiene 700 inscritos. ¿Vale? 1000 personas, si tú las multiplicas por muchos espacios de ese tipo, son máquinas culturales.
Eso es lo que luego permite que haya explosiones de otro tipo. Pero tú necesitas sobre el territorio, pero esto es otra discusión, tú sobre el territorio necesitas espacios donde se articulen y se condensen experiencias. Este puede ser uno, un centro social es otro. Igualmente hablaríamos de ateneos, de casas del pueblo, lo que quieras. ¿Y puedes concretar algo más que se está haciendo allí, por ejemplo? En ese espacio concreto, preguntas, sí. El espacio concreto pues tiene de todo tipo, yo que sé, tiene pues un laboratorio, si quieres, de activistas, es decir, de gente que trabaja en ordenadores. Te lo digo de otra manera, ¿se están rompiendo cosas o se está gestando otro consumo de cultura? El que también supone problema en estos tiempos. O sea, es como una pregunta que es interesante, pero que es muy lejana a lo que sería un centro social. En un centro social tú no vas allí a gestar cultura o piensas en términos de consumo, porque hay muy poco consumo. Lo que hay es una barra donde dejas una pasta y eso mantiene el espacio vivo. O sea, la gente va allí de forma completamente voluntaria. O sea, tú vas allí y habrá una serie de reuniones, pues desde unos que son madres y se dedican a cuestiones de lo que quieras, lactancia, etcétera, tal cual. Otros que se dedican básicamente a experimentar con rollos activistas. Otros que hablan del turismo en el centro y cómo paras, si quieres, las dinámicas de gentrificación y de expulsión de allí. Luego tienes la asamblea del propio centro social. Luego tendrás, pues, no sé, o sea, las fiestas. Otros que se dedican allí y hacen talleres de autodefensa feminista, de boxeo, de no sé qué, lo que quieras. Así hasta 60 o 70 actividades. Sin dinero. Si vimos un poco el movimiento que teníamos en España, o teníamos en España, en el entorno europeo, podemos observar que hay un cierto paralelismo, que un movimiento va un poco en dirección de izquierda, que tenemos en Portugal, en Grecia, en Italia no tengo claro, mientras en los otros países el movimiento no va a esta dirección. ¿Cómo se explica eso? Lo has dicho tú, o sea, tienes la Europa periférica, la Europa del sur y la Europa del norte. O sea, en la medida en que de alguna manera el reparto político y económico es claramente desigual, pues esto se ha articulado así de momento. Eso no quiere decir que en un futuro sea de otra manera completamente distinta. Pero claramente tú tienes un polo, si quieres, excedentario en la Unión Europea, exportador, básicamente Alemania, y un polo importador y deficitario. Y luego además tienes una dirección política muy clara, que es la que gobierna el Banco Central Europeo, liderado claramente por Alemania, y lo que serían economías que han sido desindustrializadas con todo lo que es la implantación de la moneda común, en el caso portugués de forma salvaje, mucho más que en el español. Son economías arruinadas sin futuro. De momento, las presiones de salida son por la izquierda. Ya me refiero en los otros países, aquí en estos tres países de la periférica no se ha crecido, no se ha movido un movimiento de derecha, como lo tenemos, por ejemplo, en Francia o en Alemania y en otros, en Holanda, etc. Por mí es interesante. Bueno, de todas maneras, déjame hacer un comentario. En este país, con todo lo que ha pasado, sigue gobernando un partido muy de derechas. Sí. Que hay una expresión de la izquierda o de las izquierdas muy interesante, pero quien sigue gobernando. Y el nuevo partido de éxito, ¿no? Ciudadanos, es derecha 2.0, no sé qué. Sí, esa es una copia moderna de PP para mí. Sí, sí. Que has dibujado un panorama devastador para el futuro. O sea, ¿qué podemos aspirar? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder decir, bueno, vamos a cambiar algo? Porque me has dejado totalmente desinflado. Es decir, para mí ha sido una de las charlas más constructivas y más buenas que he oído. No es por nada. Qué pesimista, ¿no? Por lo deprimido, esto lo solucionamos con una novela, pero... No me ha pagado nada. O sea, es complejo responder a eso. Lo que te diré es que básicamente para mí la defensa es como hacer una política. La política no puede tener atajos. O sea, la política básicamente es si nosotros, la gente y tal, está organizada, tiene capacidad de propuesta, tiene capacidad de resistencia, tiene capacidad no solamente de resistencia frente a lo que tengan poder, sino de construir cosas, o sea, en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales.
realmente no hay política. La política institucional está pensada de otra manera, que es básicamente tú delegas a unos funcionarios y ellos se supone que lo solucionan. Eso es un engaño. Otra cosa es que tú tengas que jugar con eso. Juegas con eso, pero tiene que ser expresión o resultado de otra cosa. Y eso es lo que tienes que construir. Eso es lo fundamental. ¿Por qué Podemos en esta segunda fase nos ha hablado tanto del movimiento popular? Porque sabían que sin eso no hay fuelle. O sea, si no hay algo que te empuja, tú no vas a crecer tu número de lectores. O sea, si quieres, la polémica que hubo entre Pablo y Íñigo, polémica en Podemos, que la polémica sí que ha tenido cierta trascendencia, era básicamente eso. Íñigo diciendo, nos transversalizamos, nos convertimos en la mayoría social que nos imaginamos que tiene el país, no sabemos muy bien cuál es esa. Es como básicamente los años 80 y la gente que vuelve, los políticos a través de Pana y que hablamos como para el pueblo, o de alguna manera tratamos de ir hacia una izquierda que tampoco sabemos muy bien si eso corresponde con lo que serían los deseos de cambio del país. Pero en los dos casos es, o tienes capacidad o hay una capacidad de movilización social que empuja a estos, o realmente no hay nada. O sea, pueden hacer algo, me refiero, Podemos puede hacer algo. Una de las cosas, yo creo que estoy bastante de acuerdo con todo lo que has planteado, y has planteado un problema central al final, que es el tema de la desestructuralización. Existen movimientos que están, vamos, que en una parte de los sitios existen, y que lo que sucede es que no hay todavía una forma de estructura que eso lo articule de alguna manera. Pero yo creo que el 15M y todo lo que ha pasado posteriormente, una cosa que se ha pulverizado ha sido los partidos políticos, y eso es cierto. Se ha pulverizado. La radiografía que se puede ver en las últimas marchas de la dignidad de Madrid era algo que era perceptible por todo el mundo. Es decir, había una cantidad enorme de pequeños grupúsculos políticos con sus banderas de manera distinta, que no habían existido, que no conocía a nadie, que llevamos ya más tiempo en el tema de la política, ¿no? Por lo tanto, quizás lo que eran organizaciones que tenían todos los defectos de un partido político, pero que tenían capacidad de organizar a nivel más allá de lo que pueda ser el propio espacio inmediato, pues están pulverizados, están en este momento pulverizados. Quizás en este momento entonces lo que tenemos que reflexionar es sobre qué manera pueden existir de que los movimientos que siguen existiendo tengan alguna capacidad de confluir de alguna manera, porque eso es lo que parece que es muy difícil. Es muy difícil incluso dentro de movimientos que tienen objetivos comunes. Por ejemplo, en el caso de Cantabria estamos en Libres, ¿no? Que es una plataforma antirrepresiva, etc. Y estamos metidos en algunas redes que existen a nivel estatal, como puede ser No Somos Delito, o Defender a quien defiende, etcétera, etcétera. Pero todo eso no crea una capacidad de poder golpear conjuntamente. Es decir, es muy complicado llegar a ese tipo de coordinación que permita que esos movimientos de alguna manera sean capaces de generar algo más que lo que es su propia organización territorial, ¿no? Su propia organización en el propio territorio, en moverse en ese ámbito propio territorio. Incluso dentro del territorio con problemas, porque luego también surgen otras organizaciones con otros movimientos con características similares, pero no se hablan, no tienen conexión entre ellas, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí que yo creo que es para pensárselo, ¿no? Y ver cómo resolver ese, porque es, yo creo que la barrera fundamental en este momento para crecer, ¿no? En la calle. Sí, si quieres, porque sea más ágil. Bueno, si quieres... Dale y... Bueno, usted antes ha hablado de una desindustrialización brutal que ha pasado en Europa a través de la introducción del euro, donde de repente regiones, países enteros, hablando de Grecia, Italia, Portugal, España, se han empobrecido enormemente, y esto es una cosa que es un hecho, ¿no? Que se ha producido así, esta situación. ¿Cómo ve el futuro para toda esta región europea? ¿Qué va a pasar? ¿Seguimos así? ¿Seguimos viviendo en este mundo empobrecido, una parte de Europa, la otra bien situado como Alemania y los que están alrededor, forman un tipo de núcleo, y después los otros, al final no veo una solución, mismo si tenemos después empobrecimiento
brutal y global en esta zona. ¿Y qué va a pasar con esta zona? Entonces no es tan importante cómo organizarse en esta pobreza, ¿entiendes? Es como cómo organizamos esto en el futuro. ¿Qué cree que va a pasar con eso? ¿Me explico? ¿Vosotros sois alemanes? Sí, somos los dos alemanes. El empobrecimiento también es de Alemania. O sea que Sí, una parte de la población está afectada, claramente. Como en toda Europa. Toda Europa, Sí. también. Pero hay problemas en Alemania que son diferentes, ¿no? O sea, el problema para mí no es un problema, si quieres, como de capitalismo global. O sea, tú tienes un problema claramente de cómo relanzas ciclos de lo que sería el viejo capitalismo de que el corte convencional, que se llamaba capitalismo bueno. Es decir, ciclos de producción industrial de bienes y servicios que de alguna manera pues permitan generar nuevo mercado, generar nuevo empleo, generar nuevas producciones y eso pues genera pues una capacidad que tienes capacidades redistributivas, ¿no? De reparto, de pagar programas sociales, etcétera. Eso nos está dando. O sea, la lógica de financiarización en la economía global es básicamente eso. O sea, como no se encuentra beneficio en los ciclos industriales convencionales, pues metemos en mercados financieros. En mercados financieros lo que hacen es concentrar la riqueza, de alguna manera para adelantar lo que serían los beneficios futuros, descontar el beneficio a futuro en el presente, por lo tanto generar mecanismos de deuda brutales e insostenibles, y esa es la situación actual. Yo diría que no hay claramente visos de que la crisis que se viene arrastrando desde los años 70 se vaya a solucionar. Has tenido todo el ciclo de crecimiento chino-indio que también empieza ahora mismo a encontrar límites. Hay bastante literatura, incluso en esta librería, que yo recomendaría sobre eso, ¿no? Pues, por ejemplo, acabamos de llegar, Traficantes de Sueños, un gran libro que se llama ¿Cómo acabará el capitalismo?, que un compatriota vuestro, Wolfgang Streeck, le podéis echar un ojo, pero en alemán, pero que no ve un futuro claro. No creo que las élites tampoco tengan un proyecto a futuro claro. Solo que es una lógica de generación pues, de mecanismos de privatización, de externalización, que permiten rentabilidades, pues si queréis, en tiempos cortos, pero no lo veo muy claro. Volviendo a lo que comentabas tú, o sea, el problema de la organización, que es un problema muy gordo, es como... O sea, digamos, ¿no? Entre tú y yo debe haber como unos 10, 12 años de diferencia, ¿no? Más o menos, ¿vale? Pues eso es como la jalapeño, bueno, vamos a ver. Pero es básicamente como la diferencia entre lo que sería lo que quedaba de una cultura política que venía de los años 70 y los que venimos de una crítica de la política muy fuerte, que básicamente la crítica de la política es una crítica que tiene un aspecto positivo, pues todo aquello de decir, ¿no? De no condenar el presente al futuro en términos tal, de vivir al día, de buscar como si quieres como experiencias que sean como de comunismo aquí y ahora, cosas de ese tipo, ¿no? Cultura de centros sociales, etc. La cuestión de la organización, la tradición organizativa, con mi generación se pierde. O sea, en los años 80, las primeras ocupas, lo que empiezo a conocer yo, y los 90 más, que no hay ningún interés por organizarse de nada. Hay muchas ganas de pegarle una patada a todo. Entonces, no hay... Eso se pierde y de alguna manera los que vienen de mi cultura yo creo que somos incapaces de generar una organización a futuro. Pero yo creo que hay un problema que es de corte, y eso son los movimientos sociales, es decir, pues fragmentarios, se organizan por temas específicos, tienes momentos de concentración en el territorio, por eso yo creo que los espacios, generar como dinámicas territoriales tipo ateneos, librerías, centros sociales es fundamental, o sea, porque eso de alguna manera organiza y nuclea, pero no se suele ir mucho más allá. Y luego yo creo que hay otro elemento que es básicamente también de esa composición de clase. Que lo que antiguamente organizaba el territorio y la vida de la gente y te permitía construir organización, que era la fábrica del barrio, es decir, podía haber partidos, pero si no tenías obreros, si no tenías gente en el barrio, no existías como tal partido, solamente era un partido estudiante, no voy fuera de guión, ¿no? Porque eso a día de hoy no existe. O sea, yo creo que una de las grandes oportunidades que hay en el 15M, hay una oportunidad de generar mecanismos sindicales nuevos. Y ahí hay una discusión fuerte, por ejemplo, en la PA, que yo conozco de oídas a nivel estatal. Es decir, ¿qué hacemos ahora? Ampliamos la PA, pero lo que hacemos es empezar a generar una dinámica de reivindicación en otros terrenos, algunos de ellos cercanos a la laboral, por ejemplo, otros que tengan que ver con los alquileres, y ahí salen los sindicatos de inquilinos, que ahora se están experimentando, el recorrido que tendrán, pero que tendrían que ver también con el acceso a la sanidad, o el grupo promotor nos dedicamos a hacer política institucional. Bueno, pues,
mercado es el que conoce. Si esa hipótesis hubiese estado más clara, que era la de una nueva CNT, por decirlo así brutalmente, pues bueno, no es que hubiese tenido una gran organización, pero existían miembros, porque la PA, más los estos desahucios, eran 400 y pico nodos, solamente 200 de la PA, y así funcionaba, y de hecho todavía funciona. Bueno, pasa que demasiado ligado al desahucio, pero eso se va territorializando, se va sedimentando, pues. Y de hecho, por ejemplo, ya no termino por no entretener más. En Estados Unidos, donde eso existe de una manera todavía más salvaje que aquí, esas dinámicas de movimiento y comunidad son mucho más sólidas que las de aquí. O sea, ¿no? Qué sé, lo de haciendo el camino, Making the Road en Nueva York, pues ellos tienen varios centros sociales y una dinámica comunitaria en las comunidades latinas muy fuerte. O esto de las vidas negras importan, ¿no? De Black Lives Matter, o sea que ha reactivado completamente el movimiento negro. Pero son movimientos muy comunitarios, con base también económica, de cooperativas, de tal, de cual. Yo creo que las futuras organizaciones que se puedan crear aquí van a pasar por ahí. O si quieres yo como la última cosa, o sea, ¿por qué en Euskadi y Cataluña el elemento nacional tiene tanta potencia política? Como que cada vez menos. Pero después del ciclo industrial, que era lo que le había dado más fuerza. Pues básicamente porque hay organización comunitaria, genera comunidad. Es que ese es el reto. O sea, sociedades tan fragmentadas es muy complicado que tú a eso lo superpongas una organización que realmente funcione enraizada. O sea, se pueden generar organizaciones de activistas, pero tienden a descomponerse, ¿no? Muy rápidamente. Porque no hay territorio, yo creo. Porque el territorio no es claro, por decirlo así. Un momento, te doy allí y después tirar con Roberto. Esto, hay la convención que ha hecho el compañero antes sobre el tema de los movimientos sociales. El tema es muy complejo y esto llevaría, pues eso, estar aquí debatiendo sobre la relación de los movimientos sociales, cómo algunos se reconvirtieron en una especie de ONGs y cómo los movimientos sociales de derechos humanos han tenido unas dinámicas que a veces a mí me recuerdan los pasos previos antes de los movimientos de discapacitados o determinados movimientos que de pronto se convirtieron en colectivos que ofrecían recursos sociales y recursos sanitarios y recursos de todo tipo a los afectados. Pero yo lo relaciono eso porque, y ahí es donde viene la pregunta, porque si no me lío, es que una de las cosas que nos han ganado en el discurso es que aquellas cosas que planteamos en los 80 o en los 70, o incluso algunos en los 90, o incluso desde el movimiento antiglobalización, que todavía tiene algunas movilizaciones con relativo éxito, era la crítica al sistema político y al sistema económico. La crítica al sistema económico y al sistema político que implicaba cambios, fórmulas nuevas de cambios económicos y cambios políticos. Uno de ellos era la crítica a la democracia representativa. Y yo recuerdo en una asamblea hace cosa de 2 años plantearlo en estos mismos términos, más o menos, y no me echaron de allargazos de milagro, por plantear que, por ejemplo, en el caso de Podemos, que creo que el problema que tuvo fundamentalmente es que el ansia de poder estuvo muy por encima del ansia de cambio y que eso es lo que ha determinado su funcionamiento interno desde su nacimiento, es que, por ejemplo, conceptos como democracia participativa o la crítica que viene implícita a la democracia representativa, a la democracia liberal, a esa democracia que está íntimamente conectada con el sistema capitalista, no existe. No existe una crítica a la democracia representativa porque no hay tampoco un modelo mínimamente digno que se plantee más allá de, digamos, de los foros intelectuales, por decirlo de una forma. Entonces, no sé cómo ves, digamos, esa evolución, que yo creo que no hay mucha diferencia, porque yo he estado militando en movimientos sociales y en organizaciones políticas y sindicales toda mi vida, sin hacer muchos distingos. A mí me parecen parecidos, los seres humanos son parecidos en todos lados, y digamos que los juegos de poder y las camarillas de poder y las atomizaciones y las afinidades se generan en todos los grupos humanos. Y realmente esto yo lo que veo es una dinámica, esto va siempre con ciclos, una dinámica de conservadurismo por parte de organizaciones sociales y organizaciones políticas, y en el caso de las organizaciones políticas, curiosamente, cuando por primera vez tenemos posibilidad de llegar a las instituciones. Eso. Bueno,
sea, deberíamos discutir. Yo creo que esa crítica a la representación está mucho más generalizada de lo que parece. Y de hecho, uno de los grandes problemas de Podemos es que, como experimento tradicional, lo más tradicional que ha tenido, o sea, incluso hay componentes que son curiosos porque son contradictorios. Lo plebiscitario tiene un componente también de crítica a la representación, porque es como... Y luego a la vez tiene un componente de afirmación de lo que antiguamente se diría un liderazgo carismático, ¿no? Pero el gran problema de Podemos es que al jugar como partido, inmediatamente se ha desinflado, porque se ha vuelto no creíble. O sea, eso no lo han conseguido controlar. O sea, que eso es una revancha, si quieres, del 15M más radical. Y lo ha convertido en algo que es que la gente no se lo cree. No es lo que los activistas, no es lo que los que están alrededor, no es lo que cree nadie. Se lo creen unos pocos, eso es verdad. Y gente de buena fe. Pero no es esa capacidad que a lo mejor hubieses tenido en otras épocas de levantar una adhesión fuerte y de haberla mantenido. Pero tenía. Sí, pero es que tuvieron que cagarse. Porque lo que hablabas de los círculos antes, allá había más democracia participativa que lo que hay ahora a años luz. Claro, pero lo que te digo es que en el momento que ellos se han verticalizado más, y han adoptado por una lógica más vertical, han aguantado menos. Esa es la paradoja. Y en el momento que tú te has convertido en un partido más convencional, has sido asimilado a cualquier otro partido. Y te han empezado a tratar como antiguamente se trataba en Izquierda Unida. Eso es muy curioso también. O sea, la gente lo vota y no se lo cree. No sé. Pero bueno, yo te quiero hacer una pregunta rápida. ¿Cómo es posible que el análisis que estás haciendo continuamente separes con tanta facilidad, y creo que con bastante ligereza, las ideas políticas, la forma y el fondo? Bueno, lo que decía Aristóteles. ¿Cómo es posible que me digas lo que estás diciendo, esté o no esté de acuerdo? Eso no viene a cuento en este momento. A separar con tanta facilidad el fondo y la forma. Hablas de verticalismo dentro de Podemos, al que no pertenezco, pero no dices absolutamente nada de cuáles han sido el momento que recogió, como decía el compañero, esa ilusión que en este país se realizó alrededor del 15. Yo creo que has llegado tarde, porque empezó la charla por ahí. Empezó la charla justo por ahí. No por nada, no por nada, es para no hacerte sentir. Es que se ha hecho como todo el relato. No pasa nada, porque ha habido todo un relato desde el 15M. Yo quería bajar un poco más al suelo y empezar con una frase de Woody Allen de una de sus películas, de su personaje en esa película, que le dicen que que siempre ve la botella medio vacía, y él dice, yo la veo medio llena, pero de veneno. Entonces, atacar el veneno, ese que hay en todo esto que estamos hablando, yo también lo veo negro, si me pongo a ser futurista, que quiero no serlo, ni pesimista ni optimista, pero situándonos aquí ahora, el lugar común ese que tantos repiten, desde el personaje de Mairena, de Machado, o Emilio Lledó, José Luis San Pedro, yo creo que hasta a Saramago se le lleva a oír, ¿no? Es decir, de la libre expresión, si lo es de tonterías, si lo es de cosas sin sentido, si no lo es de un pensamiento libre. Es decir, si es de un pensamiento esclavo, ¿para qué nos sirve la libertad de expresión? Es parte del meollo. Entonces, por centrarnos en lo que estáis diciendo, esta señora empezaba diciendo que le preocupa lo que desde fuera, los afueras entran adentro y lo que les pasa. A mí me preocupa más lo que todos tenemos de adentro, si vamos a saber salirnos a los afueras necesarios, a esos sitios, a estos sitios, a lo de Madrid que dices, a hablar de las cosas que puedan llevarnos a esas, como ha dicho también, divisiones, o centrarnos en, por ejemplo, arietes, como podrían ser, ayer sin ir más lejos, en unas páginas del periódico, creí ver, lo vi, una defensa de que ni este ni ningún gobierno tenga posibilidad de cambiar el valor de las pensiones. Pienso que alguno más lo habréis oído o leído. Abogaba por dirigirse a no sé qué foro para firmar todos y intentar blindar las pensiones, por ejemplo. La renta básica es otro tema en el que todos estamos oyendo ya cabalgar hace mucho, no solo a las izquierdas, sino a gente del gremio de los industriales que te dicen que ellos mismos que están creando la técnica saben que van a quitar trabajo a mucha gente y que hay que plantearse algún tipo de renta básica. Ese podría ser un segundo ariete. Estamos hablando del ariete pensiones, ariete dinero de las personas, el dinero con el que vive, como has dicho, ese 40, ese 60% de gente, y un tercer ariete podría ser la vivienda, lo domiciliar. Y ahí siempre saco el que se intentó en el momento del 15M, algunos intentamos que llegara a Madrid la propuesta de que fuera un ariete a nivel masivo, pero no se podía, quedó el tema de Marinaleda, es decir, casas, o sea, el que se hubiera puesto en solfa en toda España, ¿cómo es posible que en un sitio se viva por 30 o 40 euros de usufructo, como un hecho consumado, no como una hipotética, como dicen,
como dicen, cuando dicen que algo es ficticio, dicen eso es una utopía. Es una utopía, ¿no? Que es lo que no ha sido nunca, que es el lugar que no es, pero que puede serlo, ¿no? Entonces eso, convertido en ariete, ese tipo de cosas, podrían dar paso a eso que San Pedro, Saramago, los otros, Emilio Lledó, Mairena, con Machado, a la posibilidad de reflexionar sobre en qué coño consiste un pensamiento no esclavo. Salirnos de las usualidades, tengamos todos alquiler o propiedad privada y podamos pensar en vivir en un sitio por 30 o 40 euros y entonces a lo mejor hasta con un mini job, con un mini trabajo alemán, aún y así podemos montar jardines epicúreos en esa casa en los que debatir de esta manera. Ágoras como esta, cojonudas, pero también jardines epicúreos en los que seguir intentando cambiar nuestros adentros en unas afueras de esas en las que confías que de esas afueras vengan los cambios. Algo que esos que se han metido dentro, que como tú, yo sí les he votado, no soy de nadie, pero les he votado, he roto el compromiso de no votar durante muchos años y saco aquí a la figura de Agustín García Calvo, siguiendo su estela, que se encargó también de ir al 15M a avisarles de que no hicieran la política que hacen los políticos, que hacen la política, que hacen los políticos, que hacen la política. Y no sobra ninguna de las veces que lo he dicho. Por eso muchos dicen, no, es que me da pereza la política. Claro, la que hacen los políticos, y es en la que de alguna manera se han visto forzados a entrar Podemos. Y acabo ahí ya. Entonces, en los afueras está la solución, pero el tema es cómo repensar, cómo reflexionar bien las cosas cuando todo está ya tan manido, tan peleado, tan aparentemente sometido, hecho ya anticipadamente desde qué posiciones nuevas. Y ahí me limitaría a señalar que en la revista que tenéis por ahí de Ajo Blanco hay un artículo que habla de esa otra zona ignota, desconocida de entre todos nosotros juntos, que no es la personal, desde ese lo común, sea ello lo que fuere, a lo mejor está muy prostituida el término, lo común, tienen que partir las cosas, pero os invito a leerlo en el nuevo número de Ajo Blanco que hay por ahí revolvemos. No. Si te parecen de todas maneras, por las pensiones, la vivienda y la renta básica, no sé. Sí, una cosa que... Arietes de ataque, por si te preguntaba qué se hace en Madrid. Yo te digo es, ¿que hay que cerrar? No. No, como decía eso. No. O sea, yo creo que sí que hay que intentar hacer como análisis de lo que hacían los clásicos de pensamiento socialista, tener un mínimo de estrategia. Yo te puedo decir, vamos a defender las pensiones, vamos a defender la renta básica y la vivienda. La cuestión es qué va a pasar con estos tres, ¿no?, elementos a futuro. Por ejemplo, las pensiones. Si las pensiones están vinculadas al trabajo, te digo que yo no la cobro, o lo que cobraría es una pensión dickensiana. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando yo me jubile a los 67 años, habrá un trabajador por cada 2 jubilados. Bien, tú puedes decir, vamos a defenderlo, claro que sí, puedes defender una renta básica. Sí. Pero es que estas afueras implican, lógicamente, quitar el dinero de otro lado, cuestionarse de dónde se está echando dinero, en corruptelas o en otras cosas, y de dónde hay que sustraerlo, poner tasas, lo que sea. Para eso, como tú dices, hay mucha literatura aquí que habla de todo ello, y de los muchos que se han dedicado a darles vueltas y que suponen que es posible. Yo creo que nuestro horizonte es catastrófico, pero eso si queréis lo... O sea, el horizonte a medio plazo, no a corto plazo, a medio plazo es catastrófico. En el sentido de que probablemente las soluciones van a tener que ser mucho más radicales que esas. O sea, no simplemente... Y te hablo de un medio plazo que es un medio plazo largo, puede que sea todo el siglo. Pero básicamente tú te encuentras con niveles de concentración de la riqueza muy fuerte y con lo que había sido el marco, enlazará con lo de García Calvo, su querencia por las comunas, lo que había sido el marco de la política tradicional, el Estado-Nación, eso está en proceso de incapacidad de mantener posiciones soberanas para garantizar esas cosas que tú comentabas. La vivienda, ¿no? A lo mejor solo la vivienda la puedes generar y gestionar en un marco, pues, si quieres, de ayuntamiento, de municipio. Pero todo lo que nosotros nos figuramos como la instancia de provisión de derechos sociales y que funciona, si quieres, como marco de garantía colectiva, ¿no?, de seguro colectivo, ¿no?, que gestiona el seguro obrero colectivo, el Estado, eso está condenado. Y de hecho ese debate está casi en todo el planeta sobre ese proceso de descomposición del Estado-Nación como garante de nada, que llevará más tiempo o menos, pero hay aquí una intervención. Yo veo claro que Manuel, si me dejas, Manuel, pero evidentemente en el pensamiento estratégico, en el horizonte estratégico, de alguna forma, ahí es fundamental el tener un tipo de organización. Y de alguna forma solamente una organización política es capaz de pensar estratégicamente los movimientos sociales por sus propias dinámicas, sus propias composiciones, no suelen
no están en lo que es el pensamiento estratégico que tiene una organización. Y el problema que tiene la organización, que en estos momentos se ha creado, que ha sido Podemos, es que no está dentro de ese, no tiene ese marco estratégico que evidentemente una organización más de tipo leninista, a la que nosotros por edad estamos más acostumbrados, pues sí que posee, ¿no? Y yo creo que el 15M está muy sobrevalorado, desde mi punto de vista. Está muy sobrevalorado, porque bueno, podemos hablar mucho sobre ello, pero yo creo que el 15M, Podemos es el reflejo del 15M en su versión, digamos, más de lo que no pudo, de lo que no fue capaz de hacer, que fue justamente el pensar sobre formas organizativas, ¿no? Es decir, en pensar en un pensamiento, o sea, en lo que es organización política, ¿eh? Lo que es organización política, el pensamiento, o sea, para mí el 15M fue más bien algo que impugnó lo existente, pero que no fue capaz de hacer una propuesta sobre lo futuro. Y eso luego se plasmó, evidentemente, en una cosa tan terrible como fue lo de Podemos, porque viniendo mucha gente del 15M fueron capaces de consentir estructuras tan verticalistas y tan plebiscitarias como fue lo que ha pasado en Podemos, ¿no? Y claro, el problema que tenemos es un problema nuevamente de organización. Volvemos a hablar, o sea, volvemos a estar en lo que los clásicos decían, que la crisis de la humanidad es la crisis de su dirección revolucionaria. Es decir, bueno, aquí no hay ni dirección ni revolucionaria. O sea, volvemos a estar en ese horizonte catastrófico que tenemos, donde tenemos nuevamente que plantearnos qué tipo de organización política necesitamos para las próximas etapas que tenemos por delante. Esto es un debate como clásico. Sí, clásico. O sea, mi tradición no es esa, es la del sindicalismo revolucionario. Y básicamente es, habrá estrategia si hasta el último molécula de esa organización y de ese espacio está anclado a un territorio, a un proceso productivo y lo tiene claro. Y es un proceso que es colectivo. A mí, sobre todo, yo creo que en nuestros tiempos son lo más radicalmente contrario a alguna posición leninista. Fíjate lo que te digo. Pero claro, no lo deberíamos discutir. Un ejemplo como fuerte es... seguramente Paco lo conocerá bien, es por ejemplo todo lo que sucede por ejemplo en Bolivia. O sea, Bolivia es como uno de los experimentos, yo creo, como más fuertes que ha habido en estos años, precisamente porque se plantean cuestiones como muy clásicas, porque hay un cuerpo intelectual, ¿no?, relativamente influido por tradiciones que vete tú a saber por dónde, bueno, por el marxismo mexicano, y pone conexiones ahí como fuertes, ¿no? Y con una tradición muy rica de movimientos y con un Estado muy débil. Y se plantean las preguntas del partido, del Estado y de la estrategia de una forma muy fuerte. Los sectores más activos, yo creo que del proceso, acaban desencantadísimos de las posiciones como, si quieres, como más estatistas y más de partido. Y lo que te plantean ahora mismo, por ejemplo, en términos de lo que sería, ¿no?, pero no estoy diciendo que esto es la misma discusión que tú me planteas, pues como que por darle un giro así un poco lateral. Lo que ellos plantean, por ejemplo, Raquel Gutiérrez, no sé si conocéis, Luis Tapia, gente de este tipo, básicamente es decir, aquí se ha renunciado a hacer como una política, si quieres, como de masas, una política de democratización radical. Y eso han ido cambiando términos. En vez de hablar de nacional popular, lo que vamos a hablar es de horizontes comunitarios populares. Y yo creo que no puede existir organización política si no es tan claro. O sea, esa es la paradoja. O sea, un militante está desterritorializado. Pero los que forman esa organización y la base de esa organización tiene que tener un fortísimo componente comunitario y territorial. Y eso es lo esencial de construir ahora. Si no, las organizaciones van en el vacío. O sea, caminan, flotan. Y cuando eso existe, probablemente la organización, esa dirección revolucionaria, no es incompatible, se deshace. O sea, se vuelve colectiva. No hace falta límites. Hace falta mucha gente que piense en términos y en claves de discusión compartida. Esa yo creo que era la diferencia fuerte en su momento de la organización de la vanguardia obrera y la del sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario en Europa, que solamente se mantiene en España, no tiene tiempo de desarrollo. Esa es la paradoja. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa lo cortan. Pero no te digo yo que... O sea, pero bueno, que eso es otra discusión. No estamos aquí metiéndonos en cosas... Sí, hace poquito estando, porque creo que aporta, hace poquito estando en Ecuador con gente de la desencantada de los procesos estatistas, de la revolución fallida ecuatoriana, alguien con mucha experiencia y de la generación de los que vienen de esa política de los 60 y los 70 decía, igual no es que no hay forma de organización, sino que no estamos sabiendo mirar las nuevas formas de organización y queremos que las nuevas formas de organización se parezcan a las viejas, ¿no?
También hay todo un debate, incluso entre viejos militantes y gente con mucha experiencia, de igual no estamos sabiendo ver cosas que están haciendo sectores más jóvenes que nosotros, que no se parecen a lo que nosotros creemos que hay que hacer, entonces no las sabemos identificar bien. Y segundo, igual las nuevas formas de organización política necesarias no las podemos imaginar porque todavía no las hemos soñado, porque todavía seguimos pensando en otras claves, ¿no? En una clase obrera que ya parece que no hay, no sé qué que parece que no hay, en una comunidad que no existe. Como, Perdona, pero hablar de comunidad yo no creo que sea algo trasnochado. No, por eso comunidad no lo he nombrado, ¿eh? Si te has dado cuenta, yo estoy bastante cerca de la visión y sí, también por mi trabajo de beca de que... Si no hay una cohesión comunitaria, para mí es clave. Comunitario, evidentemente no puede haber movimientos sociales. Y desafortunadamente España ha vivido un siglo donde se la ha machacado. El bipartidismo ha sido desestructurar totalmente los movimientos sociales y la clase media, evidentemente. Para mí Podemos es el último recurso que tiene la clase media de defender un poco en España, porque no hemos hablado del movimiento Podemos a nivel internacional, que se te ha olvidado, has quedado como un clúster ahí, ¿no? Desatendido de otras influencias. Pero es así, para mí es un movimiento que se agarra el último resquicio que tiene la clase media española, que ha subido a determinados poderes, ¿no? Y quiere agarrarse con fuerza. Yo hago esa lectura, pero a esa clase media no le interesa crear comunidad. Desde el momento empieza cuando empecemos todos a pensar cómo construir una comunidad y unirnos. Ahí va a empezar entonces el cambio. Y yo soy positiva y optimista, en lo demás totalmente negativa, ¿no? Porque las fuerzas que vienen supereconómicas, vamos, nos destruyen totalmente. No, yo quería que hablara ella, y si puede ser, luego hablo yo. Sí, claro. Es que hace rato que quería hablar de esa mujer. Sí, esto es como lo de... Es que la he visto con el intento, pero sin... Lo del dinosaurio. Nos despertamos y seguía ahí. Es decir, el capitalismo financiero, que está causando, de alguna forma, totalmente este tipo nuevo de descoloque en el que vivimos, ¿cómo se accede a él? Es decir, nosotros, desde un planteamiento como este de otro cambio de mentalidad, de otro cambio de organización, de otro cambio de visión, de otro cambio... Sí, todo. Es como estar buscando, y me parece que quizás sea la única forma práctica, respuestas particulares y parciales. Pero mientras nosotros estamos tapando agujeros, bueno, los que se encuentren en esta situación, el tema es que las finanzas las siguen controlando los mismos. Ahí cómo se llega. Es decir, cómo se llega, porque ese capitalismo bueno que tú dices, que a algunos no nos pareció bueno nunca, pero que ahora estamos evidentemente empezando a pensar que incluso podría ser estupendo, pues eso no existe. Pero es que el otro, ¿dónde está? Es decir, los grupos de comunidad tienen acceso a alguna forma, ni siquiera este tipo de democracia, por supuesto que infecta, pero tampoco. Es decir, ¿cómo se llega a eso? Porque si no se busca una forma, no sé, Marx tuvo unas buenas ideas que a partir de determinado momento hicieron cambiar cierto tipo de estructuras. Pero yo no veo la forma de poner un freno a ese capitalismo de... No sé, lo que yo creo que está como preñado de contradicciones, ¿no? O sea, que no es... O sea, lo ves en la Unión Europea, las decisiones en la crisis fueron muy locas, ¿eh? Es decir, vamos a rescatar a los bancos por encima del crecimiento económico y aunque produzcamos un desajuste social y un cataclismo en los países del sur de Europa. Es una decisión que es bastante enloquecida por parte de unas élites que no saben por dónde van a salir. O sea, una dirección, si quieres, una clase dirigente, por usar viejos términos, es decir, aquellos que tienen capacidad de generar y de influir en la decisión. Está plagado de contradicciones. O sea, que lo que es una época como muy incierta. O sea, que es un capitalismo que no tiene instancias de regulación. O sea, antiguamente pues estaba relativamente ordenada la cosa. Pues tenían Estados Unidos, los Estados-nación de Europa, podían gobernar, podían orientar, podían generar... Pues eso es lo que yo digo. ¿Cómo se llega? Pero que eso no tiene una... No sé, o sea, lo que dices es, ¿cómo podemos oponernos a esto? No te vas a oponer como un bloque, te vas a oponer parcialmente aquí, allá y tal, pero que es un proceso que tiene muy pocas visos de estabilizarse. Pues no consigue... O sea, las élites financieras dejadas a sí mismas, o sea, no sé si veis películas o
conocer gente es más complicado. O sea, tienen un componente antisistema brutal. O sea, son gamblers, ya lo sé. Sí. Pero... Creo que, a renglón de lo que decías, eso de la comunidad, de crear comunidad, no sé si viene a cuento, pero ahora que está de moda lo de Cataluña, lo del proceso ese, yo no estoy de acuerdo con que Cataluña sea independiente, pero bueno, que aparte de eso, salió a relucir que un consejero habría renunciado porque veía en peligro su patrimonio, ¿no? Entonces, claro, eso es un exponente de cuál es la mentalidad con la que funciona prácticamente todo el mundo. O sea, casi si me apuráis hasta los de Podemos. O sea, es decir, que la gente se mira mucho lo que le va en el envite, ¿no? Entonces, claro, hasta que no cambiemos de mentalidad, siempre... Y después lo de la... y yo he visto que se ha dejado de hablar de lo de no pagar la deuda. O sea, ¿hasta qué punto es legítimo que se nos diga que los 63.000 millones de euros que se ha llevado Bankia no iba a pagar ni un euro el erario público, ¿no? Y ahora resulta que sí, que se va a pagar casi todo, ¿no? Entonces, y quiero decir que hay argumentos sobrados para no pagar la deuda. Yo es que hace tiempo que he dejado de oír eso de que la deuda no hay que pagarla, ¿no? Ya nadie lo dice. No, 2014 se dice poco, porque se lo lee, ¿no? Yo retomando un poco, bueno, cerrar, queriendo creerme ser positivo, buscar algo de comunidad, de red, yo creo que tenemos una cosa nuestra de que queremos nuestras señas de identidad y que eso es cohesión social, ¿no? Que es la cultura. Y eso es comunidad. Y nosotros, yo creo que trabajamos ahí, tenemos una oportunidad en todos nuestros ámbitos y más allá de la cuestión política, de cómo nos representes, de organizativa y que podamos hacer un cambio en el que en un mundo que no sabemos. Esto tú completamente de acuerdo con la lectura que has hecho. No sabemos, o sea, si no sabemos, ¿no? Bueno, no sé lo que se dice, 20, el 30% de los trabajos de dentro de 15 años ni nos imaginamos, pues es que es por esto, es porque seguramente, y yo quiero creerme que la cultura, bueno, a raíz de vuestra publicación de Jaron, Cultura Libre de Estado, se empieza a plantear, ¿no? Nos hemos juntado en Zaragoza, en Harinera, bueno, transformando y creando unicornios. Nosotros lo llamamos unicornios. Bueno, pues es otra forma de trabajar. Bueno, eso es una... Bueno, yo fui descreído totalmente de lo que decían, de lo que publicáis vosotros. Bueno, quería Jaron. Bueno, han pasado 4 meses. Coño, nos estamos... Enteramente. Yo soy empresario, ¿eh? Yo soy empresario de la cultura y no vengo de... Bueno, estamos en organizaciones de profesionales que estamos en contacto con asociaciones culturales, con instituciones y con instituciones, con funcionarios que quieren cambiar desde dentro ese muro invisible que a la gente que accede, ¿no? desde lo común no se encuentra. Y hay un ejemplo en Zaragoza, este tío es un crack, el de Zaragoza, que está ligando bueno, baila bien asesorado legalmente en el sistema, en la legalidad y ilegalidad, y seguro que podría estar mañana por prevaricación, pero nos permite, no, a nosotros no, pero bueno, compañeros ahí, permite crear comunidad y realizarse y organizarse, que en un futuro, bueno, a los chavales, yo porque he tenido contacto con los chavales jóvenes que empiezan en el teatro, no sé qué, que son ocupas culturales, bueno, pero legales, bien entendidos, y se peleaban entre ellos y ahora se unen, como dices tú, como en Madrid, ¿no? Como en la UNED, muy parecido. Bueno, eso tiene que florecer, que sumar, y ya vendrá. Bueno, yo quiero creerlo. Pues harás bien. No sé cómo se puede decir. Si queréis hacer como un cierre, y lo digo por la hora porque yo veo a gente mirando el reloj, yo podría estar 4 horas porque es un tema de una necesidad y de una profundidad difícil de tratar en un rato, pero bueno, no sé si quieres pedir. Los empresarios ni pan. Que no. Claro, la verdad que no tengo palabras de cierre, o sea que me ha encantado estar con vosotros y espero que podamos coincidir en otra ocasión.
Pues os esperamos en esta comunidad. Ahí tenéis el libro.